capital de todos los veracruzanos, frente al Infonavit, para más señas. Sí. Aquí está Rafa. Se le conocía Palo Verde. Palo Verde. Aquí está Ángel Rafael Martínez Alarcón, con quien vamos a platicar esta mañana de algunos temas, de algunas efemérides recientes. Y bueno, hoy una fecha que lo comentábamos hace un momento fuera del aire y vale la pena compartirlo con el auditorio. Hoy es cumpleaños de la maestra Elba Ester Gordillo. Sí, ¿no? Esta insigne maestra, educadora, que ha dado todo por la educación en nuestro país, la educación de la corrupción, ¿no? Está cumpliendo 70 años, gracias a Dios, que está bien resguardada ahí en Santa Marta. No habrá felicitaciones ni arreglos florales de la clase política. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Ni vinos, ni... Lo que seguramente no habrá es una gran fiesta como hacían en otros tiempos, ¿no? Sí, aquí al dirigente magisterial de aquí, ya ves que cuando es su cumpleaños hacen unos fiestonones allá por la zona de Nautla, pues con la maestra en su esplendor como dirigente del movimiento, del sindicato magisterial, pues deben de haber sido unas fiestas de lujo, con miles de invitados, ¿no? 70 años y parece como de 90, ¿no? Bueno, pues ¿quién sabe que parece que no tiene un riñón, ¿no? Sí, bueno, después de su detención y reclusión en una cárcel en la Ciudad de México, pues sí, se le vinieron encima todos sus achaques de salud. Creo que ella nunca ella cosechó lo que sembró en 1992, ¿no? Ella cómo llega al poder, pues ella llega cuando al entonces líder magisterial, que era el maestro Carlos Conjitud Barrios, que fue gobernador de San Luis Potosí, ¿te acuerdas? Sí, todo un personaje. Sí, todo un personaje. El presidente Salinas de Gortari en ese entonces, pues digamos, y esto lo digo entrecomillado, lo invita a que se retire de la dirigencia magisterial. Y conviene que la novia en turno. Y conviene que la persona que lo sucedería sería justamente Elba Ester Gordillo. Acababa de ocurrir el famoso quinazo, ¿te acuerdas? Sí, que fue en estos días, en el 25 de enero, por eso. El 10 de enero. Por ahí, no me acuerdo. Acaba de ocurrir el famoso quinazo, esto es la detención del líder moral que le llamaban del sindicato petrolero, el señor Hernández Galicia, alias La Quina. Y bueno, pues el gobierno tenía poco de haber llegado y era un gobierno que se veía y se sentía y era un gobierno fuerte, un gobierno que aunque llegó con poca legitimidad, porque bueno, pues el fraude. Pero yo creo que el gran operador, como secretario de Gobernación, don Fernando Gutiérrez Barrios, que es una leyenda, ¿no? Sí. Hoy nadie que ha estado en esa secretaría le llega ni a los talones, ¿no? Ha habido algunos. También Reyes Herol es otro veracruzano. Sí. Que también fue secretario. Sí, pero después de Gutiérrez Barrios, ¿por qué? Después de Gutiérrez Barrios ya no ha habido ninguno. Este secretario actual, Osorio Chong, pues se esperaba o se pensaba al principio del gobierno de Peña Nieto como que rescataría, ¿no? Sí. Dice, esa imagen del secretario a mí me acaban de decir de un ex procurador general de la República que ya los gobernadores le tomaron la medida al secretario de Gobernación. Esto es grave, ¿no? Pues sí, porque se supone que es quien tendría que controlarlos, entre comillas, ¿no? Yo creo que con un Fernando 2-3 palmazos y las cosas se solucionaban. Es que era otro tiempo, era otra época, este país era diferente, y no hace tantos años, que será 25 30 años cuando mucho, y la verdad es que México y el mundo, yo creo que el mundo entero, pero México particularmente, que bueno, pues aquí vivíamos ya, Rafael y yo, está pagando que son muy provincianos, ¿no? Tienen su visión muy pequeña, ¿no? Sí, el presidente de la República a veces da la impresión, de que todavía siente que es gobernador del Estado de México, y Ochón y Murillo Karam, que son gobernadores de Hidalgo, ¿no? Pero que desagrandó el Estado. Sí. Bueno, pues todo esto lo estamos comentando, recordando hoy a la maestra Elba Ester Gordillo, como hace mi amigo Marco Aurelio González Gama desde su espacio en Crónica del Poder. Y ya ves que en la columna derecha, viendo la pantalla
de Crónica del Poder, escribe El Carrusel. Y bueno, entre otras cosas que escribe ahí, siempre habla del santoral, ¿no? De quienes celebran cumpleaños, y les manda felicitaciones a personajes, desde a un servidor, ¿no? Sí. Hasta personajes. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En septiembre, 23. Hasta o sea personajes. Tú lo traes, lo combatimos desde el nacimiento. Claro. Te digo, le felicita hasta personajes como Barack Obama o el Papa Francisco o Angela Merkel, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros también, así en esa línea de Marco Aurelio, mandamos una felicitación a la maestra Esther Gordillo, que muy probablemente no nos esté escuchando, pero pues desde aquí estamos, desde esta cabina. O que nos escuche. Yo sé que alguien muy cercano que sí sigue siendo fiel e institucional a ella es el doctor Luis Castro Obregón, presidente del PANAR. Fuimos compañeros en el doctorado allá en España. Es una gente muy fiel a la maestra, una lealtad a la amistad. Yo creo que ha sido muy agradecido con ella, ¿no? Bueno, pues ahí está un saludo para la maestra Esther Gordillo, más allá de pues toda su historia y todas esas cosas, pues hoy es su cumpleaños, además 70 años, ¿no? Se cumple todos los días. Ya llegó. Sí, ya llegó, ojalá y la pase bien. Dicen que pronto va a salir. Sí, yo que ya le van a dar su incendio, ¿no? Su 70 y más, ¿no? Ajá. Sí, ya irá a cumplir su condena en el momento que haya tal, pues en su casa, ¿no? En alguna de sus casas. ¿Quién sabe si aquí en México o en San Diego? París o en Madrid. La de San Diego le gusta mucho. Sí. Seguramente que la de Tapachula ya no, la de Chiapas no. Pues ya no se ha de acordar. Sí, ya. ¿Dónde queda Tapachula? Sí. Bueno, antes de empezar a platicar de algo interesante que es nuestra Constitución, que ayer cumplió 98 años, fíjate. Antes de eso, quiero, a través de estos micrófonos, enviar nuestras condolencias a la familia Yunes Suárez, a don José Yunes Suárez, y a las familias Yunes Zorrilla, a nuestro amigo y jefe aquí en Uninoticias, Ramsés Yunes Zorrilla, al senador José Francisco Yunes Zorrilla, por el fallecimiento de su tío, el señor Julián Yunes Suárez, hermano de don Pepe, que ocurrió el día de ayer y que está siendo velado en la Ciudad de México, donde creo que lo van a sepultar. Sí. Un abrazo solidario a toda la familia con motivo de este sensible fallecimiento. Debe ser el hermano mayor de don Pepe. Debe ser. Porque Julián también se llamaba el papá de ellos, ¿no? Sí, el abuelo de Ramsés del senador y de Ramsés. También yo me uno a esta condolencia, ¿no? Veracruzanos distinguidos. Sí, cómo no. Supieron capitalizar su trabajo en una parte del estado de Veracruz como es Perote, ¿no? Y su liderazgo. Sí. Indiscutible. Bueno, pues dicho lo anterior, platicamos ayer, 5 de febrero, se cumplieron 98 años de que en la ciudad de Querétaro fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta nuestros días, aunque ya muy diferente a como era originalmente. Sí, y también se cumplieron 158 años de la Constitución de Veracruz, de la del 57. De la del 57, la anterior. La anterior. Ajá. Y que la del 17 es un gran parche a la del 57, ajá, ¿no? Tenemos que recordar que Carranza Carranza es genial porque era juarista de corazón, porfirista de corazón, y revolucionario de corazón. Entonces, maderista. Era carrancista, sí, más bien, también. Siempre. Y con la Constitución del 17, ese gran pacto entre Carranza y Obregón, ¿no? Son los que se logran imponer esa Constitución del 17. Son 98 años. Pero bueno, hay versiones que algunas las registra la historia de manera oficial, vamos a decir, de que el texto finalmente no resultó del todo a la medida y al gusto del presidente Carranza. No, porque Obregón toda la parte de la ley de trabajo, toda esa parte social que es de lo que traía Obregón, ¿no? Y yo creo que esta Constitución operó muy bien en su momento, ¿no?
yo creo que hasta la Constitución del 17 tuvo vigencia hasta antes de Miguel de la Madrid, ¿no? Antes de que llegaran los neoliberales efectivamente, al poder, al mundo, los tecnócratas, sí, ¿no? Antes de que el neoliberalismo se asentara, no en México, en el mundo entero, en la década de los 80. Sí, fue una constitución muy social, ¿no? Yo creo que a ti y a mí nos tocó vivir México todavía. Bueno, López Portillo no vine a celebrar en el 80 aquí la reunión de la República en San Juan de Ulúa. Yo recuerdo así muy vagamente. ¿No? Era yo muy adolescente y era el gran espectáculo de venir a celebrar la Constitución. Estaba reunido en San Juan de Ulúa el presidente con Hernández todos Ochoa, los secretarios los gobernadores de Estado, con todos los gobernadores, que en ese entonces todos, absolutamente todos, eran priistas. Sí. Y también todos los senadores, que también en ese tiempo, todos, absolutamente todos los senadores de la República eran priistas. Y estaban todos los diputados, donde sí había como 5 o 6 que eran de diferentes partidos, del PAN y del PP. Yo recuerdo mucho la reunión esta porque el senador Mario Hernández Posada era mi vecino. El Tigre era mi vecino. Entonces la maestra Lina era mi maestra en la primaria, entonces era muy cercana a la... Entonces se me quedó grabado que está Lina, que era Córdoba, su esposa. Su esposa. Y se me quedó grabar este evento de San Juan de Ulúa, de la celebración del 5 de febrero. Yo lo recuerdo muy bien, incluso tengo registrada ahí la anécdota de haberme encontrado en la madrugada. Fíjate lo que son, era otro tiempo, era otro país, era otro mundo. En la madrugada, caminando por el puerto de Veracruz, por el Boulevard Ávila Camacho, madrugada, 3 de la mañana, a quienes entonces eran el secretario de Trabajo, Pedro Ojeda Paullada, y el secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, 2 secretarios de Estado, 5 comitivas, 5 guaruras, caminando por las... Hoy lo hacen también, con 100 guaruras, 20 camionetas, un helicóptero y todo está para... y en esa ocasión íbamos un grupo de amigos que nos daba por trasnochar en esa época, y en esa ocasión los saludamos, y además me acuerdo que se mencionaba el nombre de Ojeda Paullada como un probable sucesor del presidente López Portillo, ¿no? Y se lo dijimos, ahí alguien le dijo, oiga, nosotros estamos por usted para la sucesión, ¿no? Y el hombre, así con mucha seriedad, nos dijo, así 2 palabras nada más, ¿no? Sí aspiro. Pero era otro tiempo, era otro mundo. Platicar esta anécdota ahora pues no nos dice nada, porque todo ha cambiado tanto en la política, en los políticos, en la forma de vida de la gente, que pues ya, esos ya son historias del siglo pasado, literalmente. Yo ayer me comentaba, todo el mundo recuerda la Constitución del 17, del 57 como si fuera una Constitución juarista, ¿no? Es una Constitución que promueve Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, y que la aprueba como presidente de los diputados Valentín Gómez Farías, que en el 36 la había propuesto, ¿no? Que tuvo que pasar 20 años. Pero Valentín Gómez Farías era un liberal. Sí. Pero logró ver un sueño, ¿no? Que Santana le prohibió, no lo dejó hacer en el 36, pero 19 años después le toca ser el presidente del Congreso y firmar esa Constitución junto con Ignacio Comonfort. La del 57. La del 57. Todavía muy inspirada en la Constitución de Cádiz, ¿no? Sí, claro. Ahí el gran avance es sacar la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Los fueros militares y eclesiásticos, que es el gran avance, la del 57, y que Comonfort 2 años después la va a desconocer, ¿no? Fíjate que efectivamente la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, ya bastante modificada, porque le han metido mano. Creo que 600 reformas. Algo así. Además, bueno, pues cuestiones que eran esenciales de la Constitución original, pues ya no están, ¿no? El tema del ejido, el tema de las relaciones laborales también ha cambiado, ¿no? En fin, hay la relación del Estado y las iglesias. La relación del Estado y las iglesias. Ha habido una serie de cambios muy importantes que hacen que ya ese texto original
pues el único avance para mí es la reforma del 91, donde se reconoce que en México somos un estado pluricultural y pluriétnico. 180 años después se dan cuenta que esta nación éramos pluriculturales y pluriétnicos. Pero fíjate que esa constitución, yo recuerdo que cuando era muy joven, pues se hablaba de que era una constitución de avanzada. Sí. O sea, los teóricos, los constitucionalistas de este país y de otros la estudiaban y concluían que era un texto legislativo, un producto legislativo del constituyente permanente, del Congreso Constituyente, pues muy, muy avanzado para la época, ¿no? Sin embargo, ahora, hace poco escuché a Miguel Carbonell, que es uno de los abogados juristas dedicados al estudio de la Constitución más importantes de este país, donde hace una crítica lapidaria de la Constitución, y la pone como un texto anacrónico, como un texto que contiene una serie de disposiciones de mucho detalle de cosas que debieran estar en legislaciones secundarias, ¿no? En el tema electoral, por ejemplo, creo que hasta el tiempo que duran los spots de los partidos está establecido en la Constitución, ¿no? Cuando que esto parecería un tema más de una ley secundaria, claro, incluso de un reglamento, ¿no? Sí. Bueno, ya desde el 88 Porfirio Muñoz Ledo está insistiendo, y varios mexicanos, en una nueva constitución, sí, un nuevo constituyente, que ha de ser muy difícil, ¿no? A veces es muy interesante que nos toque ver un pacto de un nuevo el pacto de un nuevo pacto federal, ¿no? Para los mexicanos del siglo Congreso Constituyente, sí. No, pues, si así, con las reglas, digamos que más o menos claras en este momento, es difícil que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas. Imagínate que se tuvieran que poner de acuerdo para generar un nuevo texto, convocar a los que cuidan los animales, los de género, los transexuales. Todo el mundo quiere opinar y quiere tener un espacio en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí sería bueno pensar en una nueva constitución? Sí, pero ahora el problema es cómo parir ese producto. Sí, porque nadie se quiere quedar fuera, ¿no? Sí, y sobre todo los partidos, la clase política que está acostumbrada a tener sus espacios o sus curules ahí en el Congreso Federal. Pero bueno, es imposible, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, nada es imposible. Mira, las reformas que sacó Peña Nieto y su grupo se parecían imposibles. ¿Cuántos años tardaron en poderlas procesar, en lograr que, como dicen en el lenguaje de los diputados y senadores, lograr que transitaran, ¿no? Sí. Ahí en el Congreso? ¿Cuántos años? Como más de 20. Sí. O sea, acuérdate, ¿no? Cuando se anuncia la modificación al artículo 130 constitucional, sí, en 1990, que ya se rasgaban las vistas. Da la posibilidad de las reconocimiento de las reconocimiento a las iglesias y de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, sí, que tenían años. Sí, desde el 59. Desde 1859. Sí. O luego también más de 100 años. ¿Te acuerdas la reforma del ejido? Sí, el 27 constitucional. 27. Yo me acuerdo que el doctor Arturo Batman anduvo en todo el país explicando el beneficio de reformar ese artículo, ¿no? Sí. Aquí Dante Delgado lo anduvo trayendo en varios foros para que nos explicara esa reforma al artículo 27 constitucional. Pero yo creo que, ¿por qué no soñar, no? Pues a lo mejor ya de cara al centenario de la Constitución, faltan 2 años, habría que ir planteándose. En líneas cargadas, a lo mejor nos pone las cámaras y hasta los congresistas, ¿no? A lo mejor, por lo menos la telebancada. La telebancada ya. Sí, digo, insisto, de cara a los 100 años de la Constitución del 17, pues platiquemos sobre ella, discutámosla y eventualmente, ojalá, pero es que no somos los miembros de la sociedad, la clase política la que tendría que tomar esta decisión y llevar adelante este proceso, ¿no? Y quién sabe si la clase política le interese. Sí. ¿No? Y tenemos que recordar a 2 veracruzanos excepcionales en la Constitución del 17, a Heriberto Jara Corona y a Cándido Aguilar, ¿no? Que fueron fundamentales. Jara Corona tiene buenas intervenciones cuando posiciona el artículo 3 constitucional. Era diputado de ese Congreso. En los debates ahí hay unas cosas muy interesantes de Jara que no se conocen, ¿no? Jara el legislador, ¿no?
Sí, cómo no. Entonces yo creo que fue gobernador de Veracruz y fue secretario de Marina. Sí, y presidente del partido. Presidente del PRI. Sí, entonces hay que también. Abuelo de nuestro amigo Vicente Espino Jara, que alguna vez estuvo aquí con nosotros. Sí, entonces yo creo que esta Constitución del 17 ya. Cándido Aguilar, de la zona de Córdoba, yerno de Venustiano Carranza. Entonces desde entonces así eran los arreglos ahí en la clase política, ¿no? Sí. Yerno del presidente Carranza, Cándido Aguilar, cordobés, además es de una familia todavía muy conocida en Córdoba, ¿no? De los Aguilar de la Llave. Sí, que están vinculados con Ignacio de la Llave, toda la genealogía. De los Aguilar de la Llave, de Juan Felipe, el padre de Marco Antonio Aguilar Yunes, que ahora compite para diputado. Además también de esa familia el difunto don Raúl Aguilar Maraboto, que fue presidente del tribunal, maestro de la Facultad de Derecho muchos años. En fin, una familia muy ilustre de allá de Córdoba, los Aguilar, y que provienen de Cándido Aguilar, que fue uno de nuestros diputados al Congreso Constituyente en 1917, cuando se promulgó esta Constitución que cumplió 98. Cándido Aguilar lo entierran en su rancho. Pero luego lo trajeron para acá. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque el sobrino que heredó la casa, le molestaban que cada año iban a su rancho, a su casa, a hacer los honores. Hacerle honores. Y ya un día le dice a Fidel: mira, ahí tengo un señor que cada año van a molestarme, y le trajo los restos aquí a Fidel. Aquí en Macuiltepec, ¿no? Sí, primero se los trajeron a Fidel aquí al palacio. Sí, y ya Fidel instruyó el 5 de febrero del 2007, ya descansan aquí en el Macuiltepec, ¿no? Ajá. Pues un veracruzano ilustre, Cándido Aguilar, sin lugar a dudas. Bueno, pues está bien, 98 años de nuestra Constitución, estamos ya entrando al centenario, en 2 años más. Ojalá y hubiera algún espacio entre la clase política, algún momento para que debatieran el tema de revisar nuestra Constitución, mejorarla, modificarle lo que haya que modificarle, pero lo veo difícil. Y Veracruz, en junio se cumplen 190 años de la primera Constitución local del estado de Veracruz. Y también el 5 de febrero, aquí en Veracruz, se cumplen, pues no me acuerdo cuántos, la reforma que hizo Miguel Alemán, ¿te acuerdas? Sí. Creo que ¿en qué año fue? Como en el 98. 98, no, bueno, 2000. En el 2000. En el 2000, sí. Hasta que introdujo el referéndum y algunas figuras ahí. Sí. Que creo que ya se usan. Ya, ¿no? Se han usado. Se usaron ahí alguna vez para preguntarle a la gente si quería la cumbre Tajín. Sí, cómo no. Bueno, eso es febrero, mes de la Constitución. Es además motivo de un puente siempre. Sí. ¿No? Y esta vez no fue la excepción. Les dieron el lunes por el... Aunque fíjate que en el periodo colonial el 5 de febrero está consagrado al primer santo mexicano, a San Felipe de Jesús Martínez de las Casas, que fue crucificado allá en Japón, en Nagasaki, creo. Sí. En 1596. Oye, de ese ya platicaremos porque tiene una vida muy interesante. Sí. Era muy reventado, como dicen, era muy disipado, vivía muy mundano el hombre, pero terminó siendo santo. Dice el Papa que los pecadores tenemos el futuro y los santos tuvieron su pasado. Bueno, pues con esa reflexión de Ángel Rafael Martínez Alarcón, con esa cita al Papa Francisco, está bien, está bueno, sobre todo para los pecadores, ¿no? Nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en esta emisión de Serviform, espacio de comentarios y entrevistas. Nos escuchamos el próximo lunes. Por hoy, que tenga un excelente día y también un estupendo fin de semana.